estábamos conquistando mucho más autonomía y efectivamente los movimientos sociales tendrían un espacio de enorme consolidación, de protesta y reivindicación, como se espera en cualquier democracia basada en el principio de la pluralidad. Es evidente que dejamos atrás años muy prósperos, años tan prósperos que efectivamente socavaron un poco la idea de que podríamos llegar a una encrucijada como la que estamos viviendo. En algún sentido podríamos decir nos mal acostumbramos. Pensábamos que en la holgura de aquella sociedad, en donde efectivamente no dejó de pronunciarse la protesta, muchísimos grupos pudieron inclusive enarbolar anatemas completamente, yo diría, justos, legítimos, por la incompletud tal vez de aquella gesta popular terminada en el 2015, pero estaba muy lejos de nuestras malas expectativas la posibilidad de que se reabriera el cauce de una anomia jurídica como la que estamos viviendo, y cuando digo anomia jurídica digo una falta de regla de derecho como la que efectivamente está ocurriendo desde diciembre del 2015. La prisión de milagro de sus compañeras y de sus compañeros fue una señal bastante agónica, precursora, que tal vez ni atinábamos a pensar con la, yo diría, con la exigencia de un cálculo más agudo. Nos apesadumbró aquellas prisiones, pensábamos que podíamos salir rápidamente de la encrucijada, pensábamos que no se podía retroceder en Estado de Derecho y sin embargo, henos aquí, en enero, Milagro cumplirá 2 años de prisión. No cabe duda que cuando yo he dicho estamos sobre un ciclo anómico en materia jurídica, digo, es un ciclo absolutamente erradicado de norma de derecho. Esto se está pareciendo a una extraña convulsión que presagia días peores. Y yo, que suelo ser muy optimista, me parece que no está nada mal que pensemos que nuestra resistencia tendrá que aguzar los sentidos en este ciclo renovado de penumbras. No quiero abusar de este estado de opinión, pero me parece que es ya muy alarmante, los últimos acontecimientos son un verdadero desborde. Insisto en que estamos frente a un ciclo de anomia jurídica, de falta de norma. Generalmente sospechamos que los desbarrancamientos posibles del Estado de Derecho sugieren algunos desvíos del propio, inclusive podríamos decir hasta del Poder Legislativo, pero no sospechábamos que el desvío y la turbulencia mayor nos la proveyera el Poder Judicial de nuestro país. De modo que, tal vez para entonar mucho, porque efectivamente la única buena noticia, a medias desde luego a más que un cuarto de significado, fue la resolución de la Corte,
y la convalidación de que debía cumplirse lo que la Corte Interamericana había determinado, porque efectivamente es allí donde me parece que tenemos que cifrar las expectativas posibles a futuro como medida, volver la mirada sobre los organismos internacionales como ocurrió durante la dictadura, lo que es gravísimo. Tenemos la expectativa de los resortes internacionales. La verdad es que me parece que entre las profecías que querríamos que no se cumplieran, estaba esta cuestión de la libertad, las fórmulas republicanas en de veras, como se dice en algunos países centroamericanos, y hoy estamos frente a la evidencia, insisto, de un fuertísimo desvío del Estado de Derecho. El estado de excepción en que se había constituido la provincia de Jujuy está efectivamente derramándose por todas las jurisdicciones del país. En fin, digo, es verdaderamente triste que pensemos en las instancias internacionales para defender los derechos en nuestro país. De todos modos, no cejaremos, no dejaremos de resistir, nos pondremos mucho más entusiastas y aumentaremos nuestra convicción, y queremos decirle a Milagro que está todo nuestro corazón, nuestro enorme respeto a su figura que se agiganta. Estos días la hemos visto enfrentando ese juicio ridículo. La verdad que ya había sido un estropicio toda la conformación de los procesos que se le siguen, es un verdadero estropicio desde el punto de vista jurídico. No dejo de pensar en el significado que puede tener para otras latitudes que alguien esté en prisión por la presunción de haber tirado huevos a un señor. Y las otras personas que probablemente indujo a tirar huevos. Qué letalidad la del arma de los huevos. Y el último realmente está inscripto, me parece, entre, yo diría, no quiero hacerle propaganda a algunos de esos premios extraordinarios que andan por ahí, pero me parece que es para efectivamente un galardón internacional a la ridiculez, no fuera que hay ahí actos brutales de humillación y de injusticia. Esta causa de las bombachas, en la que vimos por eso a Milagro, digo, tan erguida, tan fuerte, con esa convicción extraordinaria, le ha renacido fuerza, y me parece que lo único que tenemos que hacer con relación a Milagro es seguir dándole nuestro abrazo. Sé que a ella le llegan estas vibraciones, sé que le llegan estas sensibilidades, sé que Milagro efectivamente necesita, la verdad es que necesita, germina solo cuando se transporta toda la magnitud de nuestro abrazo. Así que Milagro, compañeras y compañeros presos, hoy hay presos de todas las clasificaciones de la oposición. Creo que estamos, se ha dicho estos días, estamos en libertad condicional, quién sabe, vaya a saber qué nos depara el destino. Pero, en fin, el último mensaje que quisiera dejarle a Milagro es que finalmente no pasarán. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Silvana,
compartir con ustedes que mientras nosotros estamos aquí desarrollando este festival en solidaridad por Milagros, muchas, miles de mujeres están en el encuentro, abrazándola más cerquita a Milagros, allá en el encuentro de Jayaya Mujeres. Sabemos que hay unas imágenes muy importantes. Es muy importante que Milagro sienta ese compromiso de las mujeres de distintos puntos del país, y bueno, y esto es multiplicar en el mismo sentido.